Uno. ¿Qué tal amigos de Osana Radio? Es un gusto poder acompañarles a partir de este día en nuestro programa Testimonios. Es una alegría poder compartir con ustedes historias de personas que durante su vida han podido encontrarse con el Señor, encontrarse con María, y hoy queremos también saber cómo ha sido su trayectoria, su experiencia, de manera que esto permita dar frutos a quienes nos escuchen y pues también de una u otra manera sus testimonios permitan identificar ciertas realidades que nos puedan acercar cada vez más a Dios. En esta mañana, bueno, en este día, digámoslo así, tenemos la presencia de Alfredo Enrique Barragán, Alfredo de María. Es una persona seglar, josefino consagrado, cofrade, fundador de la cofradía El Santo Rosario de la Casa de la Gospa. Bueno, tiene 67 años y desde hace 20 años ha estado entregado a Dios. Ha sido su instrumento. Qué gusto saludarle, Alfredo. Bueno, me presento también. Soy Valeria Gavilanes y estoy muy, muy feliz de poder contar con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Permíteme primero agradecerle a Dios y hacer una oración al Espíritu Santo para poder iniciar esta entrevista, pues que lo único que tiende es a glorificarle a Dios y a dejar frutos, como tú bien dijiste, frutos espirituales. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, sabemos que su nombre eh, es Alfredo Enrique Barragán. Sin embargo, está consagrado a la Santísima Virgen María y por eso ahora es más conocido como Alfredo de María. Usted es guayaquileño, al momento vive en la ciudad de Quito y realmente por su vida han ocurrido una serie de milagros, si cabe, ¿verdad? Entonces quisiéramos justamente conocer cuál ha sido este camino de conversión que usted ha tenido a lo largo de toda su vida. Gracias. Siempre yo le pido la intercesión de la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias, de su castísimo esposo San José y por supuesto de mi queridísimo hermano Jesús, Jesús de Nazaret. Son ellos los que guían nuestras vidas. Eh, bueno, yo fui católico hasta los 12 años. Estudié en colegio salesiano y tengo los más bellos recuerdos. Lamentablemente en esa época, estamos hablando más de 50, medio siglo de vida, hubo una corriente muy fuerte del primero el hipismo y luego de un filósofo que cambió pues gran parte de la mentalidad de nosotros los jóvenes, Nietzsche, que decía Dios no existe. Yo me acuerdo clarísimo que a los 12 años le dije a mi madre un día, mamá, ya Dios no existe. Y automáticamente me alejé. Me alejé 30 años y en ese caminar pues trataba yo de buscar paz, de buscar a mi Dios, pero la verdad es que me equivoqué porque hice muchísimo daño. Me metí en la nueva era, y caminé por mucho de la filosofía extremo oriental que me confundió, pero mi madre siempre fue una mujer muy católica y estoy totalmente seguro que sus oraciones lograron que el día que se estaba muriendo y yo estaba en ese momento en un trance de meditación kármica, eh, pude despertar al catolicismo, porque en ese momento vi la silueta de la Virgen María, fue algo realmente hermoso. Y empecé a gritar y a gritar y a gritar, la Virgen, la Virgen, la Virgen. Y mi esposa Carmiña me decía, pero estás loco si tú jamás has pisado una iglesia y tú estás alejado de la Virgen y todo esto. No, la vi, la vi, la vi, la vi, la Virgen, yo la vi. Pero no la vi de cuerpo entero, sino solamente su silueta. Fue una luz hermosísima. Ahora, lo más hermoso de todo es que en ese momento
llegó a mis manos un rosario. Yo jamás había tocado un rosario en mi vida, ni sabía cómo rezarlo, y empecé a rezarlo. Y ahí empezó mi proceso de conversión. Eso es lo que te podría decir de la manera como Dios me tocó. Lo que se llama una conversión tumbativa, que es más o menos la que tuvo Saulo de Tarso, cuando se quedó ciego, cayó al piso y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, pero ¿quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Más o menos pasó eso conmigo, ¿no? A veces hay procesos de conversión lenta y la mía fue radical. Y en ese momento empecé pues yo a seguir teología y a seguir talleres, retiros, en fin, pues eso es lo que te podría decir cómo empezó mi proceso de conversión. ¿Qué edad tenía ahí en ese entonces, Alfredo? Estamos hablando casi 17 años, yo tengo ahora 67, pues creo que fueron 50, ¿no? Ujú. Los Y usted 50 es ya. abogado de profesión, ¿verdad? Sí, mi padre, que en paz descanse, un hombre gran biblista, un hombre que me ayudó con grandes valores, fue un abogado que me formó a mí. Yo fui abogado litigioso por muchos años, pero desde que empezó mi proceso de conversión, pues me dediqué a Jesús, me dediqué a la Iglesia Católica. Ahora soy jubilado y de vez en cuando tengo por ahí uno que otro casito. Ujú. Em, Alfredo, usted manifestó hace un instante que ha hecho mucho daño a algunas personas o tal vez a lo largo de su vida. ¿Por qué lo dijo? Creo que estas terapias alternativas, porque yo estuve pues en yoga y eso pues hace que tú empieces a adorar a otros ídolos. Eh, Estuve en muchas terapias, entre comillas, extremo orientales, como el Qigong, como el Enneagrama, como, eh, bueno, no quisiera hablar de esas meditaciones que para mí en esa época creía que eran la verdad, pero eran satánicas. Entonces, claro, eso en vez de unirme a mi familia, me alejó. Y hice mucho daño porque yo fui un sexo adicto. Entonces, es como si tú a un sexo adicto es como a un alcohólico, que le pones un vaso de alcohol o de vino al frente, pues lo desconcierta. Para mí, en una sociedad como esta erotizada, pues, y sumado a estas prácticas eh, dañinas, pues por supuesto, destruí mi matrimonio, destruí gran parte de mi personalidad y esto pues ahora vivo en un momento de reparación. Es decir, yo estoy en este momento alejado del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo vivo en el mundo. Como tú sabes, como decía Jesús al Padre, no quiero que, que los saques del mundo, sino que los alejes del maligno. Y efectivamente eso es lo que yo hago, con oración, castidad, ayuno, hora santa y Eucaristía diarias, pues trato de mantenerme en gracia y alejado de ese pecado. Ujú. Es decir, que usted estuvo casado en primeras nupcias. Cuéntenos un poquito más de todas estas situaciones que vivió. Estuve, estuve casado, ¿no? Me casé muy joven. Mi ex esposa era una mujer muy guapa, fue reina de una provincia aquí cercana, y la verdad es que eso fue solamente una atracción carnal, porque, como te digo, pues yo estaba en toda esta nueva era, estaba en lo más ferviente, en lo más fogoso de la nueva era. Entonces, simplemente nos enamoramos, nos fuimos a la cama, quedé encinta y me casé. O sea, ahí no hubo amor. Resultó ser una mujer extraordinaria, la madre de mis tres hijas, de mis hijas, ¿no? Que tuve con ella. Tengo una muy buena relación, pero claro, cuando ya empieza mi proceso de conversión, comprendo que yo no podía, ya me había casado yo con Carmiña, que es mi hermana seglar Josefina, nosotros somos hermanos seglares josefinos, nosotros vivimos en castidad. Comprendí que cuando ya tuvimos una hija con ella, Zoe, que es una mujer casada también con, un, con una persona del Opus Dei, una pareja de Dios, hermosísima.
y ya que yo quería pues comulgar porque era normal, pero tuve una mala dirección de algunos sacerdotes que me decían que yo podía comulgar a pesar de que estaba en ese pecado de adulterio. Hasta que la Virgencita, como te decía, eh, prácticamente nos habló y nos guió por el buen camino y renunciamos a la carne para poder nosotros comulgar. Entonces, el proceso de nulidad de matrimonio, que se llama de invalidez de esos matrimonios, en mi esposa, que también era casada por segundas veces, sí se llevó a cabo. En el caso mío, solamente en primera instancia. En segunda instancia lo perdí, pero la Virgencita, yo pude haber apelado a la rota romana, pero la Virgencita me dijo, tú casto. Así que vivimos en castidad, pero con la gracia enorme de que podemos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Alfredo, un poco gracias por compartirnos sus temas que son sumamente personales. Y en este espacio que se llama Testimonios también queremos preguntarle a usted cómo es su vida hoy en día. Me hablaba de que sí tiene una vida muy contemplativa, que se despierta desde las 2 de la mañana a orar, a las 3 de la mañana está con el rosario también de la Divina Misericordia, me parece. Y bueno, pero también llevan a cabo actividades sociales. En su momento acompañaron a trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito. Igualmente están apoyando desde hace ya 7 años en una actividad de alimentación a personas de escasos recursos económicos. Cuénteme un poco cómo es esa presencia del Señor a través de ustedes para los demás. Bueno, lo más importante, Valeria, es que el momento que uno empieza a caminar, estamos en un proceso de conversión hermosísimo. Eh, la Virgencita, yo, yo creo que la Virgen me mima mucho, soy mariano, aquí la puedes ver a la Guadalupana atrás mío. Ella me llevó por unos senderos hermosísimos. Primero nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús a través del doloroso e inmaculado corazón de María y luego al justo corazón de José, de tal manera que en este hogar, que antes era un hogar de pecado, pues ahora lo transformamos en una eremita. Aquí entronizamos el Sagrado Corazón de Jesús, el doloroso e inmaculado corazón de María y el justo corazón de José. Cuando tú tienes esas gracias, porque tú sabes que todo es gracia, ¿no? Nada es voluntad nuestra. Dios sabe cómo, cuándo y por qué te la da. Pues Él nos fue llevando por diferentes caminos maravillosos. Uno de ellos fue el de prepararnos, es decir, prepararnos como católicos, porque no simplemente podemos ser conversos, no, sino también conocer la palabra viva de Dios. Ahí empezamos a comprender que nuestra Iglesia Católica, que es la más hermosa, una santa católica apostólica hermosísima, se sustenta en los pilares de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, pero nuestra avidez por saber qué pasa, cómo es esto, cómo son estos misterios, y aprendimos. Entonces Dios nos puso en el camino muy buenos eh, formadores. Una de esas formadores es Anita Galarza, a quien le agradecemos mucho porque ella nos enseñó a estudiar la Biblia, ¿no? Es una gran biblista. Pero al mismo tiempo yo también estudié teología en la universidad y mi esposa también, entonces fuimos poco a poco alimentándonos. Pero en el camino, esa es la primera parte, la parte teórica, podríamos decir, entre comillas. Pero la parte práctica es que Dios nos puso misiones. Como tú bien dices, nos puso lindas misiones. Una de esas misiones fue, por ejemplo, evangelizar a las prostitutas del Centro Histórico de Quito, que fue una relación hermosa porque conocimos ese drama, ¿no? Y pudimos compenetrarnos en ese mundo de promiscuidad. Y últimamente, los últimos 8 años, tuvimos la fortuna de fundar una cofradía que se llama la Casa de la Gospa. Es la cofradía de Santo Rosario, la Casa de la Gospa, ¿ya? En esta cofradía, ¿no? ¿Qué es una cofradía? Según la definición de su santidad León XIII, aquí yo les recomiendo que lo lean porque además de ser mariano es un amante de la Eucaristía. Nuestra cofradía se funda principalmente en estimular a muchos cristianos, ¿no? Porque nosotros aquí hemos tenido muchos grupos de oración, que unidos entre sí en caridad fraterna, alabamos, en este caso, el fin de la cofradía es alabarle a la bienaventurada Virgen María mediante el rezo del Santo Rosario. ¿Me explico? Entonces, en ese camino, Dios nos puso
una misión hermosa que se llama, es una obra de misericordia corporal, dar de comer al hambriento. Y mi esposa y yo, pues, tocamos puertas de la feligresía. Algunas personas confiaron en nosotros y nos han apoyado para poder comprar los insumos. Y nosotros preparamos, en una época llegábamos hasta antes de la pandemia llegábamos hasta 500 almuerzos mensuales, pero ahora hemos bajado porque ya la gente no nos apoya económicamente, pero de todas maneras nosotros estamos dando entre 200 a 300 almuerzos mensuales a personas en situación de calle, gente que vive en los parques o en las calles, ¿no? Y esa es la última misión que nos ha puesto. Amén de eso, la cofradía lo que hace son retiros espirituales, talleres. Dios me ha dado el don también de la elocuencia y puedo, pues, predicar en diferentes temas, por ejemplo, sobre el silencio de María, sobre la Eucaristía, sobre el Santo Rosario, sobre lectores de la Eucaristía, en fin. Poco a poco me he ido preparando. Entonces, nuestras fuertes son la contemplación, somos contemplativos. Tratamos de ir por lo menos una hora diaria después de la Santa Eucaristía a visitar a Jesús, Eucaristía, ¿no? Jesús sacramentado. Entonces, tenemos retiros de silencio. Uno de nuestros guías espirituales es el padre Pedro Bretzinger, y justamente el próximo retiro de silencio lo vamos a tener en junio. Son unas vigilias de toda una noche en donde estamos escuchando la palabra, escuchándole a Dios. Eso te podríamos decir así en resumen. ¿Por qué dice que la ermita en donde viven ahora antes era una casa de pecado? Porque aquí estábamos, como te dije, pues en el mundo. Nosotros ahora renunciamos al mundo. Y en ese mundo te lleva, pues, el maligno te va llevando poco a poco a hacer cosas que deshonran, que te alejan de Dios. Y aquí, pues, habían, habían cosas muy desagradables, reuniones que no eran de Dios, y la verdad es que había mucha lujuria, había mucha lascivia, mucha concupiscencia de la carne. Y claro, cuando tú ya te conviertes, te das cuenta que si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues la casa donde tú habitas también tiene que ser templo del Espíritu Santo, porque si no, habría una contradicción. Entonces, en ese momento, nosotros renunciamos a toda esa nueva era, quemamos todo lo que podía infectar el hogar, y claro, todo siempre con obediencia a los sacerdotes que venían y nos decían, esto no está bien para usted, esto no está bien. Y poco a poco empezaron a llegar sacerdotes aquí, los invitábamos. De esa casa, pues pasó a ser una eremita. ¿Qué significa una eremita? Que aquí en esta eremita lo que hacemos es vivir en oración, ¿no? Vivir en oración, ora et labora. Es decir, mientras estás trabajando, estás orando. Tenemos cenáculos de oración, tenemos generalmente grupos que vienen aquí, pues, a rezar el Santo Rosario, pero siempre terminamos con conversaciones de Dios. Ya. Mi esposa también, pues, le agradezco muchísimo a ella porque fue ella la que me metió a orar mucho por las benditas ánimas del purgatorio, que es otra gracia que tenemos, y amar a San José. Ella es muy amante de San José, y San José, pues, ha sido un gran mediador de muchos milagros en esta eremita. Ujú. Y ustedes cuentan con el apoyo, entiendo, de sacerdotes que, como lo han manifestado, los visitan y los van guiando y siendo parte de este camino. Bueno, procuramos que los párrocos que han desfilado por nuestra comunidad, pues vengan y al mismo tiempo que nos guíen un poco y también bendigan la casa. Tú sabes que es bueno bendecir la casa. Y luego de eso, en el camino sí hemos conocido a sacerdotes que nos han ayudado a crecer espiritualmente. Entonces, por ejemplo, te decía el padre Pedro Bretzinger, que él en una época antes de la pandemia, recuerden, amigos queridos, que después de la pandemia pues todo cambió en el mundo, ¿no? Antes de la pandemia él venía por lo menos una vez por mes. Y la presencia de él, que es prácticamente un contemplativo, podría decir que es un místico, porque es una persona que ayuna, que se pasa prácticamente toda la noche frente al Santísimo, que se va a la Salet 40 días en peregrinación, en silencio. Es un hombre que sabe enseñarnos la gracia del silencio, ¿no? El poder del silencio, ¿no? Porque tú sabes que en el silencio puedes escucharle a Dios. Entonces, claro,
eran bienvenidos y poco a poco fuimos caminando con ellos, ¿no? Ahora pues tenemos la desgracia, podríamos decir, que hay muy pocos sacerdotes, que en los seminarios hay muy pocos sacerdotes, entonces el sacerdote ahora ya no tiene tiempo para venir aquí y orar con nosotros, porque es un esclavo de su parroquia y claro, hay que respetar eso. Pero de alguna manera todavía tenemos, han estado aquí el ex primado de la iglesia, Monseñor Traves, el otro cardenal, Julio Terán Butari, también estuvo aquí con nosotros en su momento. Pero bueno, ese simplemente Valeria Gavilanes, gracias de Dios, porque nosotros no es que queremos algo, sino que Dios nos los pone en el camino por algo superior. Él siempre quiere algo bueno. Ujú. ¿Qué significa para usted el Santo Rosario? Como te decía, cuando empezó mi proceso de conversión, llegó a mis manos un rosario. Eso fue un milagro, porque yo jamás había rezado el rosario, ni sabía lo que era. Y empecé a rezarlo. En esa época rezaba entre 3 y 6 rosarios diarios. Y también llegó a nuestras manos un anacoreta. Yo le digo la anacoreta, es un amigo, Ernesto Ponce Montesinos, que él sí también nos ayudó muchísimo desde el punto de vista espiritual. Mientras Anita Galarza nos ayudaba desde el punto de vista de la formación bíblica, Ernesto nos ayudó desde el punto de vista espiritual. Él nos dio un gran empujón. Y a raíz de eso, pues él nos empezó a estructurar mejor cómo nosotros podíamos rezar el rosario. Es un hombre que reza las Aves Marías en 40 idiomas, para que usted pueda darte cuenta qué dones puede tener, dones carismáticos puede tener este hombre. Entonces, él también, hasta ahora, es el único que me ha acompañado porque me ha dado ciertos libros, me ha dado ciertas instrucciones teológicas para yo poder caminar en perfección hacia la santidad, porque ese es nuestro camino, ¿no? Entonces, el Santo Rosario, ¿no? Y cuando nosotros cofundamos la cofradía, escogimos a 3 patronos, San Juan Bosco, perdón, Santo Padre Pío y Petralcina, San Juan Pablo II y Santa Madre Teresa. ¿Por qué? Porque también eso vino del cielo. Yo estudié a ellos y ellos eran amantes del rosario. Santo Padre Pío, pues, rezaba casi 35 rosarios al día y todos los demás también rezaban el rosario. Y ahí aprendí y me eduqué. Ellos me educaron respecto de los fundamentos bíblicos del rosario, ¿no? Los milagros, las gracias, las bendiciones, los frutos espirituales del rosario, la historia del rosario, cómo el rosario, la Virgencita personalmente le entregó a Santo Domingo de Guzmán el rosario y se explicó cómo rezar. Y en fin, el rosario es un arma poderosa contra el maligno, ¿no? Es un arma poderosa. Y esto lo aprendí yo porque soy hijo espiritual del Padre Pío. Y hace poco, a pesar de que he estado 20 años siguiendo los requisitos para hacer como él los pide, hace poquísimo, tal vez más de un año, tuve también otra gracia de unirme a un padre que también es un padre maravilloso exorcista, que es el padre Ricardo Coll, que nos oficializó como hijos espirituales del Padre Pío. Entonces, el rosario, que no lo hemos dado nunca, porque una de las condiciones para ser miembro de la cofradía es rezar el rosario todos los días, por lo menos un rosario, en tu casa, en la iglesia, en grupos, en donde sea, es la única condición que nos ponemos a las personas que quieren ser cofrades. Este, y es el fuete contra el demonio. Ujú. Y usted se denomina la cofradía la Casa de la Gospa. ¿Cuál es el significado? Eh, Eso también es una muy buena pregunta, porque cuando empezó mi proceso de conversión, eh, si- si- sin quererlo, terminé siendo sacristán de aquí del Cristo de Miravalle, que es una iglesia, una parroquia que está aquí cerca, que forma parte ahora de otra parroquia que es Reina de la Paz, Miravalle, Tanda. Yo fui sacristán ahí. Ahí un amigo me invitó a un retiro espiritual. Cuando voy al retiro, en el intermes, podríamos decir, de las charlas, la Virgen me llevó a uno. Habían tantos libros, pero me llevó a uno que me costó $1, me acuerdo, que decía El poder del ayuno.
yo cogí esto y me puse a leer y dije, ¿qué es esto? Recuerda, Vale, que estamos hablando hace 18 años, cuando yo recién daba los primeros pasos, ¿no? Y desde ese momento también la Virgen me pidió que yo ayune a pan y agua los miércoles y viernes. Y ahí aprendí, ahí conocí sobre Medjugorje, ¿ya? Y yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar libros sobre los testimonios de Medjugorje. Entonces, Gospa significa en croata Virgen María, Madonna. Ujú. Y bueno, fue así como la Virgencita lo fue conquistando de una u otra manera, tanto a usted como a su esposa, para poder continuar, avanzar, enrumbarse quizás en este nuevo tiempo, en este nuevo tiempo de vida para ustedes. Y ahora para mucha gente que los puede, que tiene la bendición de conocerlos, de visitarlos y de dejarse también llevar por la Virgen y por el Señor Jesús. Sí, como te digo, Ernesto Ponce, ¿no? Eh, nos enseñó a amar a una santa, Santa Teresita del Niño Jesús, la Santa Teresita del Liceo, y ella escribió un libro que se llama Historia de un alma. Entonces, ahí tuvimos la gracia también a través de esta santa aquí en la Casa de la Gospa, de que se den muchos, te digo con franqueza, muchos milagros. Entonces, la Virgencita, ¿no? Poco a poco nos fue direccionando. Ella es nuestra principal guía espiritual, ¿no? En este hogar. ¿Ya? Claro, la verdad es que nosotros somos instrumentos eucarísticos de salvación. ¿Por qué? Porque ella nos utiliza para ayudar a las demás personas. Pero para eso, efectivamente, ella nos mantiene también en gracia, porque si no estás en gracia, pues ¿cómo vas a ser instrumento eucarístico de salvación? Tienes tú que renunciar. Nosotros renunciamos al mundo, ¿no? Y nosotros, como te decía, pues lo único que hacemos es complacer a la Santísima Virgen en las misiones que ella nos pone, el camino que ella nos pone. No sé si he contestado tu pregunta o quisieras que la ampliemos un poquito más. Está muy bien, es un poco ir entendiendo esta dimensión mariana que ustedes tienen y la vamos un poco llevando a la práctica, ¿no? Entonces, igualmente, ¿cómo en ese tiempo, si de lo que nos ha comentado, usted llevaba una vida, digamos, muy común para el mundo? ¿Cómo fue el momento en el que ya decidieron cambiar? Me habló de un momento místico al principio de la entrevista, pero ¿cómo empezaron a dejar esa vida? Porque entendería yo que fueron cambios espirituales, pero también cambios materiales, incluso Mira, por lo que me expresado que la eso, casa cambió, etcétera. eso es importantísimo lo que tú acabas de decir, porque cuando empieza mi proceso de conversión, mi esposa civil, Carmiña, no estaba convertida. Era católica, pero muy light. Y peor mi hija, porque y mi hija ni siquiera estaba bautizada. Ya en esa época mi hija tenía, qué sé yo, pues 13, 12, 14 años, no recuerdo. Entonces, otra gracia es que cuando yo empiezo mi proceso de conversión, también al mismo tiempo mi esposa empieza su camino de conversión y también nuestra hija se bautiza, hace la primera comunión. Bueno, fueron regalos del cielo. Y yo tengo que reconocer públicamente que es ella a quien la Virgencita la utilizó para quitarnos ese velo de los errores que estábamos cometiendo. ¿Ya? Porque así como hay sacerdotes buenos, también hay sacerdotes malos, o tal vez equivocados, que nos estaban llevando por un mal camino. Entonces, por eso es que nosotros pensábamos que podíamos comulgar estando en un pecado de adulterio, pero la Virgen nos puso en su sitio. Era a Carmina que la Virgen María, pues nosotros caminábamos aquí alrededor de la casa y tenía ella esas unciones en que ella abría la Biblia y ahí salía el pecado de adulterio, y ahí salía ningún fornicador, ningún adúltero, ninguno de estos homosexuales entrará al reino de los cielos. Entonces, todo esto nos preocupaba mucho. No te olvides, Valeria, que estamos hablando de cuando recién empezó nuestro proceso de conversión. Estábamos recién caminando como un bebé, gateando.
en el catolicismo puro. Entonces, claro, para nosotros era un shock, pero terminamos que la Virgen nos sacó de ese pecado y empezamos a vivir en castidad. Ya son pues casi 15 o más años que vivimos en castidad. Y claro, en ese momento tú ya te das cuenta de que todo viene de Dios. Tú siempre eres un simple administrador. Es decir, la casa no es tuya, el carro no es tuyo, el plata no es tuyo, todo viene de Dios. Tú le vas a rendir cuentas a Dios de lo que hiciste bien o lo que hiciste mal con esos bienes que Él te permitió administrar. Y por eso, como te digo, ya no nos preocupábamos tanto de tener, sino de dar, ¿ya? Que es otra situación opuesta, totalmente opuesta, ¿no? Entonces ya no nos preocupábamos de saber, ¿y ahora de qué vamos a vivir? No, porque si tienes para vestirte y tienes para comer, en ese día date por satisfecho, lo demás viene por añadidura. Tú estás con Dios, Valeria Gavilanes, y todo lo demás te llega por añadidura. Es impresionante, aquí no nos ha faltado nunca nada en las peores de las crisis. Así que eso espero que te haya contestado esa pregunta. Sí, y bueno, es un poco para a lo mejor algunas personas que nos escuchan, es un poco difícil de comprender cómo un matrimonio puede vivir en castidad. Explíquenos un poquito más, por favor. Mira, para mí fue más fuerte porque yo fui un sexo adicto. Eh, pero cuando la Virgen te toca, ¿no? La Virgen te toca y tú te das cuenta que es hermoso, hermoso esta entrega que tú le das, esta renuncia que tú haces de la carne en reparación de tus pecados. Yo hice mucho daño, mucho daño. Entonces yo vivo en reparación. ¿Por qué? Porque cuando tú te confiesas un pecado, te absuelve es la culpa, pero no la pena. Y claro, la pena o la pagas aquí o la pagas en el purgatorio. Y yo apunto al cielo, yo apunto al coro más alto de los cielos, porque eso me lo enseñó el padre Daniel Gañón, que estuvo aquí, que hace poco lo trajimos en uno de nuestros retiros. Él es un carismático y él, cuando yo le pregunté, bueno, él me dijo que estuvimos visitando a las conceptas y estuvimos en oración frente al cuerpo incorrupto de Sor Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, estuvimos ahí orando. Cuando yo le dije esto, le hice dos preguntas. La primera le dije, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ser santo, perdón, que me ayude a ser humilde, como San José y como María. Y es muy difícil, le digo, es muy difícil. Entonces él me dijo, la mejor manera de ser humilde es que te humille. Déjate humillar de mañana, de tarde y de noche. Y dije, hermoso. Y la segunda es que él me dijo, no te olvides, Alfredo de María, que tú tienes que siempre, es un error decir, no, no, yo con que llegue al purgatorio es suficiente. No es un error eso. Tienes que apuntar a lo más alto de los coros celestiales, ¿no? Porque esa es la meta. Tu meta aquí es ser perfecto y ser santo como Dios es santo. Entonces, claro, todas estas cosas te van a ti llevando a comprender, ¿no? Que estamos en una lucha espiritual, en una lucha espiritual fortísima y que en nuestro caso, en mi caso, yo combato con ayuno y con oración y con castidad juntos. ¡Qué bomba! Es una bomba fuertísimo porque el maligno me ataca, fuertísimo. Y claro, si yo me descuido, caigo. Gracias a Dios, no he caído, pero no me puedo confiar porque el diablo está como león rugiente a la vuelta de la esquina para hacernos caer. Entonces, yo creo que para mí es importantísimo que la presencia de mi hermana seglar Josefina Carmiña ha sido una bendición de Dios para poder juntos glorificarle a Él, porque aquí no hacemos nada que yo por mi lado y ella por su lado, no, juntos hacemos estas misiones que te estamos diciendo. Ahora bien, tú me vas a decir, es difícil de creer. Bueno, mira, te cuento algunas cositas rápidas. Cuando yo tenía 2 años, mi madre estaba terminando la medicina para ser médico, pero en esa época no les permitían terminar la profesión porque se quedaban embarazadas. Entonces mi madre se quedó embarazada de mi hermana mayor. Bueno, yo tenía 2 años, me acuerdo, y ella me llevaba al baño a orinar y yo me chorreaba, me caía. Entonces mi madre dijo, uy, esto es poliomielitis, esto es poliomielitis. En esa época no había la vacuna. Entonces mi madre lo único que hizo fue, que mientras vivía era muy católica,
orar, orar y pedirle a la Virgen que me salve. Porque tú sabes que esa era una enfermedad terrible, se quedaron todos doblados. Bueno, la verdad es que solamente me quedó una secuela de polio en el pie. Y cuando yo ya me casé y le puse a mi primera hija, quería poner un nombre muy exótico. Yo estaba en ese, como te dije, estaba en el mundo. Mi marido dijo, no, tienes que poner a tu madre, a tu hija, María de las Mercedes, porque es ella la que yo le pedí que te salve de la muerte. Así que mi hija mayor se llama María de las Mercedes. Y ahí me explicó el milagro, ¿no? Fue un milagro, porque la verdad es que los médicos decían que yo, la fiebre había llegado a tal nivel que yo estaba totalmente paralizado. Totalmente. Pero mi madre en oración y en ayuno, dos semanas sin parar, y la fiebre empezó a irse. Eso es lo que te podría decir. Y, además, Ujú. y eso fue cuando tenía 2 años de edad. Y cuando yo empecé mi proceso de conversión, estaba rezando el rosario y aquí en el terreno de al lado había un incendio muy grande. Yo, esas novatadas, esas estupideces, me subí queriendo apagar el incendio con una manguera, me caí del segundo piso y me caí de espaldas y los médicos dijeron, vea usted, no sabemos cómo no se murió, o se moría o se quedaba paralítico. Y tampoco no me pasó nada. La verdad es que los médicos me hicieron todas las pruebas y dijeron, usted no tiene nada. O sea, ese es otro milagro que yo te puedo comentar. Claro, yo siento, nunca tuve la oportunidad de conversar esto con mi Santa Madre, que en paz descanse, porque ella, como te dije, el día que se estaba muriendo, yo estaba viendo en la silueta de la Virgen María, entonces no, ella nunca supo de mi proceso de conversión, pero yo sé que ella rezaba por mí. Ella rezaba por mí, porque era una mujer muy devota. Y gracias a sus oraciones es que Dios me tocó. Pero yo estoy seguro, porque lo siento en mi corazón, porque la Virgen me lo ha dicho en unción, que mi madre me consagró a la Virgen María cuando yo estaba en el vientre de ella. Mm. Qué lindo, qué lindo. Me da mucha alegría saber que em, realmente somos hijos de Dios, somos hijos bendecidos desde el vientre de nuestras madres. Y qué hermoso también el hecho de entregar al Señor, entregar a la Virgen, consagrar la vida de un hijo, la propia vida, incluso la vida de un esposo, de un familiar, en los brazos de la Virgen María, porque ahí es en donde más seguro va a estar o más segura va a estar. Y que tarde o temprano, pues los milagros suceden y bueno, las vidas se transforman. Alfredo, usted me decía que tiene 4 hijos, extra micrófonos. Tuvo 3 hijos en su primer matrimonio y un hijo posterior, una hija, ¿verdad? Ellos ya son adultos. Sí, eh, como te decía, con María José, mi ex esposa civil, pero que sigue siendo mi esposa ante la iglesia, porque me casé con ella en la iglesia, una mujer extraordinaria, extraordinaria. Tuvimos 3 hijos hermosísimas, 3 hijas bellísimas, que nos amamos mucho y nos queremos mucho. Con Carmiña tuvimos una hija, Zoe, y ya te digo que gracias a Carmiña, que nos ayudó muchísimo a conocer a San José, y por ella es que entronizamos este hogar también al justo corazón de José, castísima esposa de la Virgen María, Padre potativo de Jesús, Padre virginal de Jesús. Pasó algo maravilloso, porque Zoe, nuestra hija que tenemos juntos, Zoe siempre formó parte del Club de las Vírgenes y ella quería casarse virgen y con un hombre virgen. Entonces empezó hace unos 6 años, ¿no? Buscando, pero no encontraba, porque la mayoría de las personas jóvenes lo que quieren es sexo desordenado, drogas, alcohol, y ella no estaba para eso. Entonces lo único que ella hizo fue, siguiendo el consejo de Carmiña, de la mamá, pedirle a San José, aquí está San José, siempre lo tengo yo al lado, pedirle a San José que, que le ayude en este afán. Pues la cosa es que ella 3 años, casi 3 años, le pidió a San José que le ayude a conseguir un novio. En pandemia ella estaba siempre con un coro que cantan en gregoriano, las misas, y estaban practicando en Zoom, porque entonces sabes que en esa época pues era todo por Zoom. Ahí se aparece este chico, uno de los amigos, Juanes, me acuerdo, porque así nos los contó Zoe, le trajo a Renato, le dijo, mira, un chico que quiere ver cómo es el asunto del coro, y ahí empezaron las miradas, y estuvieron casi 1 año, 2 años de noviazgo, y resultó este chico es el Opus Dei, un arquitecto, Renato Espinosa, lindo, 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 van juntos
a la misa, rezan el rosario juntos. Bueno, realmente ambos vírgenes se casaron vírgenes. Mira, si ves los milagros aquí en la Casa de la Gospa, o sea, eh, podríamos hablar más, pero la verdad es que no queremos rayar ni en prepotencia ni en vanidad espiritual. Simplemente, pues el que crea, crea. Pero así es. San José es el santo de los imposibles. Y no lo digo yo, lo dice una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ahumada. Carmiña le sigue mucho a ella, ¿no? Ha estudiado muchísimo sobre esta santa y por eso es que ella nos metió poco a poco a la vida, en nuestra vida espiritual a San José. ¿Cuál es el papel de San José en los hogares? Perdón. ¿Cuál es el papel de San José en los hogares? Ah, bueno, hace poco, bueno, no poco, tuve la oportunidad de compartir con unos grupos, yo tengo algunos grupos que evangelizo, ¿no? Un libro que es hermosísimo, que se llama San José, ¿quién lo conoce? Es de Monseñor João Esclamitado Díaz, brasilero de los Heraldos del Evangelio. Ahí conocí mucho sobre San José. El papel de San José, primero, el papel de San José es la humildad. Segundo, el silencio. Tercero, la castidad. Y cuarto, la obediencia. Es decir, el papel de San José en este hogar me ha ayudado a mí, que no es fácil, Valeria, no es fácil, porque a veces uno dice, ay, este hombre es un santo. No, no, soy un gran pecador, tratando, como te decía, de tener ciertas virtudes heroicas que me ayuden, ¿no? en esta lucha, porque el demonio, por lo menos a mí, no sé si a otras personas, trata siempre de hacerme caer. Entonces, el papel de San José en este hogar, ¿no? Además de ser un gran intercesor, es el de habernos ayudado. Lo más importante de todo es mantenernos en la castidad. ¿Y qué Porque importa? él fue casto, pues tú sabes que ellos, el embarazo de la Santísima Virgen María fue por el Espíritu Santo. Entonces ellos, la Virgen se consagró, consagró a Dios su virginidad. Y entonces ella fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Es importante recordar esto a nuestros amigos que nos escuchan. San José, realmente un santo escogido por el Señor para ser el papá terrenal del Hijo de Dios, para ser el esposo de la Santísima Virgen, para protegerlos, cuidarlos, acompañarlos. Y qué necesario que en este tiempo en que los hogares muchas veces atraviesan situaciones complejas, pueden los hombres, las mujeres, la familia encomendarse al santo que fue el papá, como lo digo, el papá terrenal de Jesús. Qué Claro, necesario entender que discúlpame que te está interrumpa, que vigente. es importante. Yo en mis prédicas explico que a Dios se le adora con el culto de la tría, a la Virgen María con el culto se la alaba con el culto y le venera con el culto de hiperdulía. Y abajo de ella está San José con el culto de protodulía. Y después los santos y los ángeles con el culto de Dulía. ¿Qué significa? Que él está en un sitial importantísimo dentro de la comunión de los santos, es decir, él es el patriarca, el presidente de la Asamblea de los Santos. O sea, está por debajo de la Virgen María. Por eso es que te digo que cuando yo pido algo, Valeria Gavilanes, yo le digo, San José, ayúdame en esto, si es la voluntad de Dios. San José se lo lleva a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María se lo lleva a Jesús. Y Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, se lo lleva al Padre. ¿Y cómo lo devuelve el Padre? Padre se lo da a Jesús, Jesús a María, María a José, y José nos llega a nosotros con esa lluvia de bendiciones. Así es. Alfredo, ¿y cómo es la devoción que ustedes tienen también al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, gracias a un movimiento católico que se llama Lazos de Amor Mariano, tuvimos la oportunidad de ahí conocer a Elcita Pachón. Elcita Pachón nos preparó 9 meses en esta consagración, 9 meses en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del doloroso e inmaculado corazón de María. Entonces,
el corazón de Jesús sangrante, ¿no? Que sigue latiendo y que está en todas las Eucaristías del mundo, es justa, mira, pero mira tu pregunta, cómo encaja tan perfecto. ¿Qué dice el Evangelio de hoy, me parece? ¿No? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ¿qué otra explicación te puedo dar yo, Valeria, respecto del Sagrado Corazón de Jesús? Un país, vivimos en un país, y tal vez el primer país, mejor dicho, el primer país del mundo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Hace poquísimas semanas cumplimos 150 años de ese evento hermosísimo de Gabriel García Moreno, ¿ya? Apoyado por la Iglesia. Ahora está llegando a Quito en este septiembre el Congreso Eucarístico Internacional. Tenía que haber venido el Papa, lamentablemente por su situación de salud y por otros compromisos, pues no ha podido, pero en el fondo eso va a dejar muchísimas conversiones. Como yo te decía hace un momento, el primado de la Iglesia, Alfredo José, se ha puesto un reto que me parece muy bueno. Él decía que en el último Congreso Internacional Eucarístico, no, la cifra no me acuerdo, pero imaginemos que eran 10.000 personas que hicieron la primera comunión. Él pues quiere superarlo aquí en Quito, que creo que es muy meritorio, ¿no? Entonces, Valeria, cuando tú me hablas del Sagrado Corazón de Jesús, me estás hablando de todo, porque Jesús es todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, nosotros Sí. no podemos vivir sin él. Así es un encuentro internacional muy importante. Al parecer serán menos de 5.000, pero en todo caso ya conoceremos las cifras exactas en cuanto las autoridades de la Iglesia nos refieran a este encuentro. Sin embargo, mi pregunta iba encaminada también a la importancia de que cada familia y cada hogar pues tenga entronizado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo es este proceso? Porque Alfredo, me había comentado que su hogar ha sido pues también consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se realiza esta entronización? Bueno, esta interiorización no es muy difícil, ¿no? Más bien es sencilla. Hay grupos, ¿no? Por ejemplo, inclusive mi hija Zoe, que ella también puede ayudarles en la preparación a las familias. ¿Qué significa? Primero, es una especie como de catequesis que se le da a la pareja o al hogar, ¿no? Si es mejor que estén todos los miembros del hogar. Entonces se les explica qué significa entronizar el Sagrado Corazón en el hogar, ya desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico, porque físicamente tú, el momento que entras a tu casa, debes tener ahí al Sagrado Corazón, a Jesús, Eucaristía, Sagrado Corazón. ¿Ya? Luego de eso se hacen un sacerdote viene a tu hogar y una vez que tú estás preparado, comprendiendo lo que vas a hacer, el sacerdote hace unas oraciones y entroniza. Es decir, ¿qué significa entronizar? Que pone como trono principal de ese hogar a Jesús. No el padre, no el jefe del hogar, no, Jesús. Por supuesto, en nuestro caso, nosotros también hicimos la entronización del Inmaculado y Doloroso Corazón de María y también el justo corazón de San José. Entonces, pero contestando tu pregunta, nosotros aconsejamos que todos los hogares del Ecuador y del mundo, por supuesto católicos, ¿no?, entronicen al Sagrado Corazón en base a este método que es muy sencillito, ¿no? Hay grupos, la mayoría de los movimientos católicos lo hacen, entonces no es un asunto difícil. Ahora, con estos medios telemáticos, pues tú puedes entrar y comprender un poquito más en portales católicos, por ejemplo, vatican.com, así prensa, algunos otros, cómo entronizar tu hogar. ¿Por qué? Porque en la pandemia hubo mucho miedo de que la gente pensaba que se iban a morir y todo, entonces quisieron entronizar. Y se hicieron las entronizaciones por Zoom. A ese extremo llegamos, o sea que no es un requisito que un sacerdote venga, es mejor que un sacerdote venga, ¿verdad? Pero puedes hacerlo tú, por tu cuenta. Ah, y bueno, Alfredo, cuéntenos un poquito cómo, un poco retrocediendo a su
tiempo de conversión, ¿cómo lo miran ahora sus amigos o las personas que lo conocían en aquel entonces cuando su vida era diferente? Bueno, ¿Siguen siendo sus amigos? ¿Lo to- respetan? ¿Respetan toditos su mis amigos se fueron, decisión? toditos mis amigos se fueron porque estaban en el mundo, ¿no? Muchos estaban en la carne, la droga, en el alcohol, en la farra, en el viva la vida loca, viva la vida alegre. Entonces, cuando tú ya empiezas, ves eso y dices, no, pues eso no es mi mundo ahora, ¿no? Entonces, claro, ya pierdes a todos los amigos. Yo perdí el 100% de mis amigos, entre comillas, porque no eran mis amigos, ¿no? Eran personas con las cuales tú pues, pasabas bonito y le dabas, eran hedonistas, ¿no? Ese mundo materialista, darle placer al cuerpo, y hasta que el cuerpo aguante, pero cuando ya tú renuncias a eso y empiezas a caminar, pues claro, empiezas ya a tener los verdaderos amigos espirituales. ¿Qué significa eso? Los amigos católicos, que comparten contigo pues el Santísimo, las misas, y las peregrinaciones, y las misiones, los rosarios, las oraciones, en fin. Esos de alguna manera podrían ser tus nuevos amigos, amigos donde están eh, como tú bien dices, Jesús, José y María en la mitad de ellos. ¿Por qué? Porque hablan tu mismo idioma, te comprenden, te escuchan. Tú, por ejemplo, comprendes lo que yo te estoy hablando, ¿ya? Y dices, sí, es verdad, ahí está la mano de Dios, salvándole la vida a Alfredo de María, salvándole la vida a las personas con las cuales que se le ponen a él en el camino. Entonces, yo no, mis amigos del pasado desaparecieron toditos. Y, y mis amigos de ahora, a quien yo les agradezco mucho, pues sí, hay personas que renuncian como nosotros, que se identifican con nosotros, que caminan con nosotros, ¿no? Y que están en esa misma misión. Eh, eso es lo que yo te podría decir. ¿Cómo me ven ahora? A ver, eh, trato de ser fiel y trato de perseverar en las misiones que Dios me pone. Como te digo, si no fuera por Carmiña que me apoya y que juntos nos apoyamos, pues sería un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, hemos hecho, hemos podido pastorear a un grupo pequeño de personas en su momento, ¿no? Pero tratamos de ser ejemplo eh, de, 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 de la palabra viva de Dios, porque no podemos ser desleales y de alguna manera en ese camino de fidelidad, ¿no? En que Dios nos pone. Es decir, el amor con obras, ¿ya? Porque si no, esa fe, pues, es vana. Entonces, de alguna manera, esos amigos nos ven así. A veces nos consultan, por ejemplo, hace poco, una pareja nos quiso hacer unas donaciones de una ropa y cuando estuvimos, ya recibieron la donación, nos hicieron una consulta, dijeron, miren, nosotros tenemos un problema, no somos casados por la iglesia. Entonces, les dimos un consejo y ahora ellos viven como nosotros en castidad. Miren, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Respondiendo a tu pregunta, pues nos verán con gratitud, nos verán como un instrumento de servicio del Señor. ¿Cómo nos verán? Eso no lo puedo decir yo. Lo único que sí sabemos es que hay mucha gente que nos escucha. Y como nos escuchan, pues tratamos de darle consejos los más sabios posibles, ¿no? En base, pues, a lo que hemos aprendido, ¿no? A nuestra experiencia, ¿no? Y a, a la palabra viva de Dios. Así podría yo contestarte la pregunta. ¿Cómo Ujú, nos miran? Porque si no, yo podría pecar de vanidad. En el momento digo, mira, a mí me sigue. No, a mí no ujú. me sigue nadie. Más bien, entre Carmiña y yo, pues seguimos a Dios y por ahí, pues tratamos de cumplir con esos cometidos que Él nos pone en el camino. Ujú. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por su tiempo, por su testimonio. Ya nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría escucharle algún mensaje que usted desee dar en particular a la juventud del día de hoy, para que a lo mejor vayan descubriendo aquellos tesoros que el mundo cubre, que no se pueden dar, no los pueden entender, no se los pueden mirar, o no se los quiere mirar. ¿Cuál puede ser su recomendación, Eh, especialmente a la juventud?
Yo te dije hace un momento que empecé mi vida con los salesianos. Yo tuve dos imágenes hermosísimas, María Auxiliadora y San Juan Bosco. San Juan Bosco era el santo de los jóvenes. Y él, ¿qué consejo nos daba? Nos daba siempre que hay que estar alegres, que hay que ser alegres, porque eso el demonio odia que tú seas alegre, ¿no? Yo les digo a los jóvenes siempre, aquí justamente hace 2 días estuvo un joven, Tomás, Tomás Ponce, un chico de 21, 22 años, que rezaba el rosario con nosotros, que tiene muchas ganas de caminar. Yo les digo a los jóvenes, ¿no? Acérquense a Dios. Poco a poco vayan conociéndole a Él. Porque si tú no le conoces, no le amas. Es decir, no, tú no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Eh, Acérquense, aunque sea un rato a la iglesia, entren a la iglesia, arrodíllense, recen. Empiecen poco a poco a acercarse, ¿no? Si no puedes ir a una misa, si no puedes rezar todo un rosario. ¿Qué les digo a los jóvenes? Les digo a los jóvenes, vengan, crean, crean. Crean que en el momento en que ustedes se meten en este mundo hermosísimo del catolicismo puro, van ustedes solitos a recibir eh, las indicaciones, entre comillas, de Dios para saber a dónde dirigirse, cuál es el horizonte que para cada uno de ustedes tiene. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Es lo que se llama la metanoia, es decir, el cambio de mente, el momento en que ellos dejen de ver lo que les quiere decir el mundo y, y empiecen a ver lo que quiere decirle Jesús. En ese momento ellos van a ser tocados, van a abrir su corazón, porque el corazón generalmente del joven es un corazón duro, pero flexible, y se va a suavizar, y se va a hacer un corazón de carne, y va a empezar a aceptar esos mensajes. Dios nos invita a todos, amigos jóvenes queridos, a todos, en cualquier momentito. Por ejemplo, con esta entrevista que nos hace Valeria Gavilanes de Osana Radio, ¿no? Algo te ha de haber quedado. ¿Por qué no empiezas? ¿Por qué te obnubilas? ¿Por qué te ciegas? ¿Por qué no dices, está bien, voy a creer, ¿ya? Mira, cuando yo tenía unos 7, 8 años en Guayaquil, ¿no? Yo me acuerdo clarísimo que yo iba en mi bicicleta y lo único que oí fue unos gritos de personas que se lo mata, lo mata, lo mata. Y yo lo único que vi es una rueda gigantesca y la bicicleta debajo, y yo intacto. Ahora comprendo, ahora comprendo que la Virgencita me salvó. Y así podríamos decir de ustedes, amigos, que no han caído en la droga, que no han caído en la prostitución, que no han caído en ese bajo mundo, que es la Virgen, la Virgen la que los está guiando. ¿Por qué no le conocen a ella? ¿Por qué no empiezan a encontrarla y a buscarla a ella poco a poco, sin prisa pero sin pausa? De tal manera que llega un momento en que cuando tú tienes ganas de decir, quiero cambiar, quiero hacer una peregrinación chiquita, no te vayas a Medjugorje, no te vayas a La Salet, no te vayas a Garabandal, no te vayas a Fátima, no te vayas a Lourdes, ándate al Quinche o ándate aquí al Cisne en nuestra tierra, o ándate aquí a la Virgencita del Cajas, a la Guardiana de la Fe. ¿Por qué tienes que irte a otra parte del mundo? Ándate aquí. Créeme que en ese momento tú estás diciendo, quiero cambiar. Ese es el mensaje que yo le doy a los jóvenes. No, vivan en castidad, respétense mutuamente. Eso de la carne les va a causar, a mí me causó muchísimo daño como sexo adicto. Les va a causar mucho daño. ¿Por qué? ¿Por qué llegar al daño cuando ustedes pueden prever todo esto? No sé qué otro consejo les puedo dar. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Enrique Barragán, Alfredo de María, seglar josefino, consagrado, cofrade fundador de la cofradía El Santo Rosario de la Casa de la Gospa. Es quien nos ha acompañado. Muchas gracias, Alfredo. Esperamos poder conversar con usted en una siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga y que continúe con su misión. Esto ha sido Bendito y alabado Testimonios. seas. Esto ha sido Testimonios para Osana Radio. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, gracias Valeria. Dios te bendiga y te guarde.